En el Perú, hablar de ciencia y dinero todavía suele parecer contradictorio. Y es que mientras en otros países los fondos de innovación se multiplican, aquí en el Perú muchos proyectos científicos se mueren incluso antes de nacer. Y conseguir inversión para una startup científica suele parecer incluso más difícil que descubrir una nueva especie. Sin embargo, una nueva generación de jóvenes está demostrando que se puede innovar desde la ciencia, pero pasar de la idea a la acción requiere mucho más que pasión. Requiere capital, estrategia y conexión. Esto es Ambientalmente Incorrectos, tu podcast de ciencia, sostenibilidad e innovación. Sin filtro. Mi nombre es Raúl Jauregui. Y yo soy Juliana Becerra y en este episodio contamos con la presencia de María Gracia Gurto. Ella es fundadora, CEO de Golden Circle, una consultora que acompaña startups en su estrategia y financiamiento. Y es que María Gracia asesora a founders en su estrategia de levantamiento de capital, ayudándoles a estructurar su ronda y conectando con inversores a nivel internacional. Encantado de estar aquí contigo, María Gracia. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar aquí. Y es que hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos, el dinero. Pero en este caso vamos a hablar de dinero para ejecutar proyectos de alto impacto, ¿no? Así Exacto. como son las startups. Y es que me gustaría iniciar como que contando un poco la dinámica de cómo nos conocimos. Y es que yo recuerdo que nos conocimos porque yo asistí a una como que conferencia que Deep Tech en la cual tú eras ponente, Ujú. aún recuerdo, y justamente para que los que no saben qué es como que Deep Techs, digamos, son que las startups que se basan en tecnologías, digamos, no sé si nos podrías explicar un poco quizás de eso. Sí, claro. Deep Tech es básicamente la ciencia pura traída a la acción. Entonces, el objetivo del panel en el que estaba era genial, tenemos un montón de universidades, investigadores, científicos brillantes, ¿cómo es que aterrizamos esto al mercado? Ujú. Y básicamente a mí me tocó la parte de decir, bueno, se necesita plata, Se Sí, necesita, se necesita necesita exacto. plata dinero. y es que después justamente de que tú hayas expuesto, yo recuerdo que me acerqué y había visto que tú habías ido también a la misma como que conferencia que yo fui, pero en este caso ella había ido que representando a su empresa y yo había ido como estudiante en un concurso. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco acerca de cómo nació esta empresa y también qué tipo de vacío que reconociste tú en el ecosistema para fundarla. Sí, claro que sí. Y fue muy curioso porque acabábamos de llegar, había sido como un par de semanas, no Sí, creo que ni un, una semana y sí, media, si no me Ujú. equivoco, una semana y media y de yo Estados venía Unidos. súper feliz porque justo había cambiado. Golden Circle nace en Nueva York buscando público americano, US-based startups, un foco distinto a lo que es hoy, que ha cambiado Ujú. muchísimo, Claro. ¿no? Y justamente fue en el marco de ese congreso que es muy importante, se llama Emerge Americas. Ujú. Viene la gente de Shark Tank, que es un Ujú. Shark programa Tank, bastante sí. conocido, Tech. Pitbull, no sé si, si lo conocen, venían todos Claro, sí ellos. estaba Pitbull ahí. Y básicamente me tocaba explicar por primera vez este pivot que habíamos tenido, ¿no? Entonces, Ujú. Golden Circle es una consultora que nace de identificar una necesidad que yo veía y que había vivido en carne propia dos veces, Dos ¿no? veces. Primero como startup founder, yo Mm. tenía una startup de MedTech, hacíamos un MedTech. dispositivo médico para acelerar el periodo de recuperación después de accidentes en la médula espinal. Wow. Mm. Entonces era bastante Interesante. techy, era Muy algo que me específica emocionaba mucho, ¿no? Por el tema de poderle cambiar la vida a a las personas, personas, Claro. claro. pero también era muy inspirador, pero también muy retador, porque para lo que necesitábamos el dinero era para cosas como pruebas en Mm. laboratorio, para Sí. validar Sí. la Sobre prueba de todo en campo de la medicina, ¿no? Que es concepto. demasiado delicado y un montón. Exacto. Eso. Y necesitábamos financiamiento, ¿no? En Ujú. nuestro caso, en el caso de mi startup, fuimos un spin-off universitario, entonces fue una idea que nace De la de la universidad. academia, de la universidad, ¿no? Genial. Y claro, la universidad te da financiamiento hasta cierto punto, Pero que no es suficiente. pero no es suficiente. Entonces a mí me tocó vivir de primera mano la experiencia que muchos otros founders en Mm. el rubro de científico, ciencia, medicina viven Ujú. y era difícil. Ujú. Claro. Y luego, después de que mi startup fracasa, entro a trabajar a un fondo de venture capital Mm. y los fondos de venture capital son aquellas entidades que financian
startups, Mm. que son De emprendimientos acuerdo. tecnológicos altamente riesgosos. Claro, es Ujú. como son empresas o son fondos que te dan que dinero para que hagas tu propia empresa, por así decirlo, ¿no? Sí, tal cual. O sea, Ujú. financian el desarrollo tecnológico o el avance de lo que Como sea. inversores, ¿no? Tal cual, Claro. son inversionistas. Ahora, Mm, en un país como el Perú, donde el presupuesto que se invierte en ciencia e innovación es casi nada, es una conversación que debe ser amplia y que debe ser prioritaria, el invertir en ciencia, el invertir en innovación. Pero pareciera que es una conversación marginal, casi no se habla. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué nos falta en este país? Pues ah, yo soy el ejemplo de alguien que fue a la universidad. Quisiera decir que, o sea, fui una buena alumna, o sea, hice lo que se supone que se ujú, debe de hacer. Nunca de los nunca, previo a haber estudiado y vivido en el extranjero, sabía de que había financiamiento o que siquiera había interés en el lado de Perú. Yo ya lo había descartado ujú, en mi trayectoria. Era como que, no, o sea, y es más, la razón por la cual yo me vuelvo emprendedora o startupera Ujú. y Startupera, me encanta esa. Ese es el término, startupera. sí, Startupera. Me encanta. startupera, fue porque yo estuve en un ecosistema que me fomentaba a eso, ¿no? Como, oye, ¿y qué vas a construir? Y demás. Entonces, yo, si bien es cierto, soy peruana y vivo en Perú, yo viví en Israel en ese entonces, estudié en Israel y monté la startup en Israel. Entonces, tanto la startup como mi primer trabajo en Venture Capital pasó fuera de Perú, ¿no? Ujú, Entonces, eso hizo de que yo viniera, o sea, completamente nueva, lienzo en blanco, Ujú, ujú. y decía, wow, esto es, wow, Candyland, ¿sabes? Como Disney. Sí. Em, y, em, y cuando vuelvo a Perú, ujú. y justamente un poco de lo que conversábamos Ese esa día, vez esa que vez, nos esa noche. conocimos, ¿no? Era este nivel de indignación que me da de que los emprendedores tecnológicos de base científica tengan todas estas oportunidades en otros lugares Ujú. y que en mi país, en donde No se nací, pueda, en No se donde yo pueda. hubiese no se podido puede. desarrollar esto, no se pueda. Y no es que no se pueda, Ujú. sino que ahora, gracias a básicamente la globalización, Ujú. hay Tenemos oportunidades. acceso a muchísimas cosas. Y es que justamente tú has tocado algo que justamente quería tocar. Y es que sí, o sea, digamos, hay muchos, digamos, startuperos que tienen que proyectos tan interesantes, tan científicos, que quieren descubrir distintas curas, que quieren trabajar para solucionar qué problemas en el agro, en el tema energético. O sea, hay soluciones a empresas, pero yo siento que falla en su estrategia de financiamiento. O sea, porque obviamente que un proyecto sin financiamiento, sin dinero, como que sin plata, que no se puede, digamos, como que sostener en el tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué errores que comunes tú has identificado justamente en estos startuperos que inician y justamente en ciencia? No sé si nos podrías comentar un Sí, poco. quisiera volver a la primera pregunta que me dijiste de cómo es que nace Golden Circle. Nace de haber identificado esta necesidad, ¿no? Ujú. Mm, Como emprendedora, súper difícil conseguir financiamiento. Como inversionista, súper difícil invertir, ¿no? O sea, desde el lado Mm. de la inversión, De ambos lados, en ¿no? realidad. Encuentras gente muy capaz, muy conocedora, pero que tiene pequeño o nada de conocimiento sobre cómo funciona el capital privado, cómo se articula esto, esta parte de estrategia. Entonces, Golden Circle lo que hace es preparación para la inversión. Entonces, yo trabajo con founders ujú, que son doers, Ujú. hacen cosas, son ujú. muy, muy inteligentes, capaces, pero Muy técnicos, ¿no? técnicos también. Entonces, no necesariamente conocen cómo es que piensa el inversionista o tienen Exacto. contactos con Claro. inversionistas Ujú. ni demás. Entonces, uno de los principales errores que encuentro es gente muy valiente que dice, ok, perfecto, yo Vale. voy a hacer la cura contra el La cura cáncer, contra el Yo voy. cáncer, si se ¿no? Y proyectan. voy y está bien. O sea, se Ujú. necesita ese nivel de Esa valentía pasión, ¿no? y Esa de pasión. De pasión, arriesgar. pero también se necesita una educación y Educación esa financiera. educación viene de también humildad, ¿no? Mm. Mm, No sé si les ha pasado, ujú. ¿no? Pero mientras más inteligente y brillante es la persona, a veces falta un poquito de la humildad de poder Claro, Sí, reconocer de esto no lo sé, ¿no? claro. claro. Entonces, la Aceptar que no idea podemos es, saber todo, ¿no? Y que siempre exacto, necesitamos a alguien más
que nos pueda apoyar, ¿no? Sí, y es por eso de que entro yo no en un tono de, ok, yo sé más, soy tu inversionista y te voy a poner el dinero, Ujú, o por ejemplo, tú no sabes si te voy a hacer una escuelita o un programa y voy a juntar como 12 personas y demás, sino es un acompañamiento uno a uno. mm, ¿Por qué? Porque ese es el principal error, el no saber decir no sé, Ah, mm, ¿no? El segundo es a veces nos centramos tanto y entramos en esta falacia del conocimiento, nos enamoramos muchísimo de este producto, de este paper que desarrollamos mm, y mm, se pierde el foco de, ok, ¿cómo esto va a salir al mercado, no? ¿Cómo exacto, voy a hacer dinero con esto? Me exacto. encanta, qué bien que hayas pasado por todas estas Quiero plata, pero pruebas, ¿cómo? pero ¿cómo vas a monetizar esto, no? ¿Y cuál va a claro. ser esta estrategia de lanzamiento al mercado? ¿No? Porque se crean nuevos polímeros, salen nuevas enzimas, salen nuevas cosas muy Muy novedosas, innovadoras. pero, ok, genial que esto sea más gentil, más amable con el medio ambiente. Si me va a costar muchísimo, Claro. nadie. Y si no Que es nadie lo hace. económicamente viable, Claro. Exacto, si no hay viabilidad. posibilidad de esta expansión al mercado o si va a quedar en un mercado súper nicho, pues de repente no es la mejor oportunidad de negocio, Claro, ¿no? oportunidad Sí. de negocio, ¿no? Es que también saber, o sea, qué tipo de materiales o qué tipo de innovaciones de un laboratorio se pueden hacer en empresas, ¿no? Porque obviamente, al final, cada una empresa, las personas tienen que comprar tu producto. Entonces, ¿de qué manera tú lo haces atractivo para que compren y que sea asequiblemente de forma económica, ¿no? Tal cual. Y sobre eso es, claro, ¿cómo es que lo hago atractivo para el mercado? Pero también, ¿realmente estoy solucionando algo que Mm, vale la pena? Sí, ¿No? mm, esa creo que es la Genial pregunta, estas ¿no? mejoras marginales, Sí, sí. súper, súper. ¿no? La Eficiencia innovación, del genial, 5%. exacto, pero ¿vale la pena estructurarlo así? ¿O de repente el problema real y la necesidad real está por otro lado y tú Claro, estás forzando esa solución que te gustó mucho y que has dedicado años de tu vida a la por investigación, supuesto, ¿no? por supuesto. ¿Y qué Entonces, opciones reales existen ahora en el Perú para aquellos investigadores o aquellos emprendedores que Ahí dicen, estás ok, tú. Eh, yo quiero? ¿Qué opciones reales? ¿Ha mejorado eso? ¿Hay mayores fondos? ¿Cómo si quiero montar sí, mi estamos? empresa. definitivamente, ¿no? Si tú eres un emprendedor o un Ahí la cámara. investigador que tiene una idea novedosa, una nueva forma de hacer las cosas y tienes propiedad intelectual relacionada a ello, puedes ir por el camino público y puedes ir por el camino privado. Entonces, en el público, pues obviamente están los fondos del Estado y tienes a un ProInnovate con iniciativas como Startup Perú, que tiene emprendimientos innovadores, que es para hacer la prueba del producto mínimo viable, y tienes emprendimientos dinámicos. En emprendimientos dinámicos, el gobierno da un financiamiento de hasta 150,000 soles, ¿no? Para el desarrollo del Ujú, emprendimiento, pero es bastante general, ¿no? ujú. Aquí puede entrar alguien que tiene una idea científica como la que no. Ujú. Nosotros que estamos en el rubro Sabemos sabemos que no alcanza. que Pero es verdad, que es sí. o sea, utilizar un primer, como que comprar, como que mandarlo al extranjero, hacer como que todo ese tipo de pruebas, como que cuesta un montón de dinero. Claro. Y eso es algo también, yo creo que nos diferencia un poco, ¿no? O sea, de las startups como que convencionales, que sí, de repente con una estrategia lo pueden hacer, pero en el caso de ciencia no, es mucho más difícil porque los dispositivos y todo eso es un montón de Es dinero. costoso. Solamente en horas de laboratorio. Yo quemaba todo mi dinero en horas de laboratorio tratando de... Y para colmo, en mis horas trataba de ser lo más productiva posible, pero, Claro. pero Claro, no, no es se prueba y puede. error. Entonces, claro, tienes ProInnovate y tienes Concitec, ¿no? Con Wow. iniciativas Sí. como Prociencia y Ujú. demás que dan financiamiento incluso mayor para, obviamente, aquellos salidos de la ciencia, STEM y demás. Em, mi área de expertise no es el financiamiento público. No me fue bien con Ah, ok. financiamiento público. Eh, Claro. no, perdón. Yo recibí financiamiento de fondos concursables del gobierno israelí, entonces muchísimas gracias Israel, pero no es una realidad tangible para Ujú. muchos de nosotros, ¿no? Lo que yo descubrí y que tuve la ventaja de tener acceso a fue al capital privado. Y dentro del capital privado hay diferentes fuentes de financiamiento,
Entonces tienes, claro está, el capital propio, ¿no? Ujú, Familia y amigos, pero luego también hay inversión. Y hay Ujú. inversión ángel, que ujú. son high net worth individuals, gente con mucho Con dinero mucho y dinero que mucha quiere invertir pasión que en tu quiere proyecto. Y invertir. quiere invertir, Ujú, ok. Y tienes venture capital, que son los fondos de inversión que saben que se necesita el desarrollo de nuevas tecnologías para el una beneficio, consulta, Claro. ¿no? ¿qué tipo de requisitos esenciales o como que comunes, digamos, como que los fondos como que peruanos, como que tendrían que tener para justamente acceder a este tipo que fondos privados? O sea, ¿es necesario ir a conferencias en Estados Unidos, ir a conferencias en Europa y poder conocerlos en persona? ¿O también hay una estrategia de forma, digamos, por Pues vía si, redes, LinkedIn quizás? si partimos de que el mundo ahora es global y Sí, Exacto, digital, y si la sí, pandemia nos enseñó algo es de que podemos trabajar muy bien de manera virtual, exacto. exacto. lo que sí es importante es mapear muy bien cuáles son estas entidades, Ujú, estos fondos, en qué Mm, clase de cosas invierten, ujú, porque no es que sea tan sencillo como ujú, encontrar eh, un fondo y bueno, aplico y seguro que me darán dinero, ujú, ¿no? Sino que cada fondo tiene algo que le llamamos tesis de inversión. Y su tesis de inversión no es más que en qué invierten, ujú, en qué etapa y en qué geografía. mm, Entonces, un error común o algo que pasa muchísimo con clientes que venían a mí era que me decían, no, es que nadie quiere financiar esto. Y es, ¿con quiénes ha sido? ¿Ha sido con gente que realmente entiende o gente que en verdad es tan generalista que no va a realmente comprender el valor que O es que tienes, también, ¿no? o sea, hay algunos proyectos, como dijiste, de forma geográfica, ¿no? Hay algunos proyectos que funcionan bien en Estados Unidos, pero no funcionan bien en el Perú. claro. O hay proyectos que que funcionan bien en Europa y aquí no, debido a Ujú. que tenemos distintas diferencias culturales, económicas, de consumo, De hábitos. necesidades Exacto. también. Y Ujú, parece un poco obvio, ¿no? Ay, tienes que hacer una investigación de mercado y tienes que saber con quién vas, pero no me creerían la cantidad de personas que ha quedado completamente desmotivada por creer esta falacia de tienes que, los americanos le dicen spray and pray, ¿no? Pero que es ir a cientos de personas y al menos uno me va a dar una Uno tiene chance. que ir. uno, claro. Y yo, claro, así se te va a ir primero la vida, los recursos y las ganas. O sea, Claro, es vas a verdad. terminar deprimido. Es verdad. Y como que Y te justo, quedas triste, ¿no? Porque al final dices, Claro. oye, y te desmotiva y claro. ya dejas abandonada la idea Es muchas como veces. buscar como que trabajo en esta economía. Literalmente. He visto Exacto. muchos videos de gente que aplica un montón de empresas. Y de una, de 1000 empresas, una te acepta. Y ese modelo genuinamente no funciona. Tienes Sí. que ir con tal Con las cual personas hacen correctas, las ¿no? personas correctas. Mm, Y para eso, pues, qué pena, hay que Pero ahí, investigar, ¿cómo ¿no? puede volverse una startup de base científica atractiva para un inversionista? ¿Cómo vender la idea? Porque yo creo que muchos tienen excelentes ideas, pero llegan al inversionista y no saben vender su idea. Entonces, ahí llega la parte de la que mencionábamos anteriormente. Realmente estás haciendo algo que genere valor, ¿no? Mm, mm, ¿Estás resolviendo una necesidad real? ¿Sí o no? ujú, ¿Estás en un mercado lo suficientemente atractivo? ¿No? ujú, Mi primera iteración antes de llegar a lo que se convirtió en mi startup Rise ujú, fue un tema eh, un poco más fármaco, no tan dispositivo médico, ¿no? Para úlceras gástricas. claro. Y lo presentamos, úlceras gástricas, qué interesante, es un mercado grande. Y el mayor feedback que recibí fue, este mercado no es lo suficientemente atractivo para que la gente invierta millones en el desarrollo de esto. Tiene que ser tan grande como la diabetes, tiene que ser tan grande como em, eh, heridas en la médula espinal, que terminé Ujú, haciéndolo, ¿no? Entonces, no es que las úlceras gástricas sean un mercado pequeño, pero particularmente lo que nosotros estábamos haciendo, sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que traer un emprendedor a la mesa? Un problema bastante definido ujú, y una ujú, solución que realmente esté mm, solucionando el claro. problema. de acuerdo. Y segundo, una proyección de mercado, ¿no? Quizás lo más importante, que quizás para aquellos que son más generalistas, estas de repente edtechs o fintechs o Ujú, marketplaces Que sí, como que cubren una mayor que parte. cubren una mayor parte, no sufren tanto con este punto, pero la estrategia de lanzamiento al mercado. Claro. ¿No? Porque esto sale de la universidad, sale de un laboratorio, sale de investigación. ¿Cómo es que hacemos que entre al sí. mercado? Y como que justamente hablando de proyectos atractivos,
como que para los inversionistas, ¿qué tipo de tendencias has visto en los últimos años en el aspecto de la sostenibilidad y en eso? Porque, por ejemplo, al menos yo he visto que hay muchas startups como que peruanas que de repente aprovechan como que los residuos para generar o para desarrollar un producto que pueda solucionar un problema en energía, un problema en agricultura. He visto al menos esa como que tendencia de desarrollo en el Ujú. Perú, pero tú en el extranjero, que has estado allá en Estados Unidos precisamente, ¿qué tipo de startups, digamos, son atractivas para los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, si eres un estudiante y ahora como que quieres hacer como que tu startup, ¿qué tipo de temas quizás como que podrían ser atractivos para los inversionistas? En cuestión de temas, no es que haya un rubro Específico. bastante Específico. Ajá. específico, Ujú, pero sí aquello que genera eficiencias para Mm, empresas, definitivamente, ujú, claro. aquello que permite la optimización de procesos que ujú. Ujú. antes eran manuales Claro. y demás, también es interesante. Cualquier cosa que realmente venga a disruptir, ¿no? O Ujú. sea, a A cambiar por cambiar completo completamente. una industria. Lo La que forma de sí hacer las vemos cosas. tendencias, ¿no? IA, En ¿no? AI, sí, la inteligencia artificial, Ujú. en green tech, Ujú. ¿no? Green Tech. Climate tech. Y climate tech, cuando hablamos de climate tech, a veces a mí llegan startups que me dicen, sí, lo que hemos hecho es básicamente un SaaS que permite el monitoreo, ¿no? Y súper chévere, me De las encanta. emisiones de CO2. Y, Pero de eso hay bastante, ujú. ¿no? Eso Entonces, también, ¿no? Eso de también eso es un tema que hay que hay mirar. bastante. ¿Cómo te diferencias, Sí. no? Entonces, el kit del asunto no está en la industria, por así decirlo, a cuál voy, sino cómo me diferencio y me posiciono de una manera que sea lo suficientemente atractiva, ¿no? Mm. En el caso de Perú, hay muchísimas oportunidades, ¿no? Ujú. Porque Porque hemos, tenemos un montón de problemas. tenemos un montón En de Cada realidad, problemas. problema es una es una oportunidad oportunidad. de negocio. Exacto, Claro. ¿no? Pero lastimosamente muchos de nuestros emprendedores siguen enfocándose en lo que ven en Estados Unidos, porque Sí, funcionó en Estados Unidos, Ujú. en lugar de ir a problemas coyunturales de nuestro país, ¿no? exacto. En temas de agro, de utilización de recursos, Ujú. cosas que son la base de nuestras Por economías, ¿no? supuesto. Pero quizás por ahí yo he visto más pitch de dating apps, de Sí. aplicaciones de citas y matchmaking, Por que, favor, ahí. que Por de temas favor, chicos y ambientales y Sí, chicas, sí, tenemos tecnológicos. y tantos problemas que hay que tantos trabajar en problemas Tal ello, cual. en por el Perú. favor. Y es que definitivamente, ¿no? O sea, creo que en los últimos años hay muchas instituciones públicas o, bueno, universidades precisamente que crean esos hubs de innovación llamados oficinas de transferencia tecnológica, ¿no? Para justamente que los proyectos que se hacen en el laboratorio, que se presentan, que como que terminen en empresas, ¿no? ¿De qué manera tú ves que esas instituciones se pueden convertir en aliados para el ecosistema? Yo les voy a contar algo que Por favor, aquí todo Algo, sin algo filtro. Algo incorrecto. incorrecto, está bien. em, yo les había contado que tenía una startup, Ujú, ¿no? Que Ujú, nació del laboratorio de ujú, biodiseño de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estábamos valorizados en 4 millones con $200,000 de financiamiento. Una de las principales razones por la cual mi startup fracasa es en mi gestión, yo fui la CEO, en mi gestión de stakeholders. mm, Yo tenía la oficina de transferencia tecnológica de la universidad. ujú, Trabajaba con una red de hospitales, Hadassah, que es una red grande ujú. conocida en Israel. Entonces tenía la oficina de transferencia tecnológica de Hadassah, de esta red de hospitales, y tenía que lidiar también con los mentores y profesores. Entonces tienes a tu equipo, tienes a diferentes oficinas de transferencia tecnológica, todos han formado parte en el desarrollo de la patente, ¿no? Entonces no solamente te pertenece a ti, ujú, sino también claro. Ah, tienes el tema de la universidad y luego cuando buscas financiamiento, que fue lo que me pasó, ¿no? Ya habíamos logrado fondos ¿Pero los tienes como concursables. que repartir o no? ¿O sí? ¿De quién es la propiedad intelectual? claro. ¿No? Ahí Entonces la vienen, propiedad intelectual está compartida claro. y Claro, cuando es compartida en realidad no es tuya. no es O tuya, sea, no es claro. tuya por completo. Creo que un 51% mayormente es para... El tema es que sería ideal que fuese un 51%, pero lamentablemente no funciona así, porque los mecanismos, y en Israel yo debo de ser sincera, fue un poco más sencillo, pero lo que yo veo en mis colegas aquí en Perú es que como las universidades no conocen muy bien de esto, dicen,
claro, pero yo te estoy poniendo los asesores, yo te estoy poniendo las instalaciones, yo te estoy dando el tiempo para que desarrolles esto. Lo que sea que desarrolles le pertenece a la universidad porque has utilizado nuestros recursos. O sea, hace Mm, mucho sentido. Pero luego, ¿cómo es que este emprendedor puede ir a un inversionista y decirle, quiero Yo levantar tengo, capital? claro. ¿Qué ajá, fue lo que me pasó a mí, no? Yo fui y dije, estoy buscando X financiamiento. cantidad de dinero. Y me dijeron, perfecto, ¿esto te pertenece a ti? Y yo, pues sí, o sea, yo, Yo lo he hecho, yo lo he pero tienes desarrollado. a otros stakeholders. Claro, y eso complica. Entonces, ¿qué pasó? Que me tocaba ir a mí, a cada uno y decirle, tengo una hoja de términos y necesito que me den un licenciamiento y demás. Entonces me decían, te vamos a licenciar y luego vamos a tener regalías sobre la propiedad intelectual y a ningún inversionista le gusta complicarse la vida, Claro. ¿no? Ellos quieren poner su Entonces, dinero y exacto. ¿Qué es que lo Claro. que eso dé pasa en el frutos. país? Justamente eso, no tenemos casos de éxito, ¿no? Como para que las universidades se sientan lo suficientemente cómodas cediendo, ¿no? La propiedad Claro, intelectual. claro. Claro. Ahí, Entonces se vuelve un círculo vicioso de, ok, ya avancé y llegué hasta esto, ya en la universidad, el gobierno no me pueden dar más financiamiento, Ujú. tengo que buscar financiamiento privado. Y el privado te dice, bueno, ¿es tuyo? ¿No? ¿100% tuyo? No, porque todavía le debo a X y Y claro, y Z. Entonces hace que a las finales no sea una opción atractiva para el por inversionista, supuesto, por Definitivamente. ¿no? supuesto. Bueno, seguro cosas que se tienen que mejorar en el país, sin duda. Tal cual. Ujú. Ahora, miles de jóvenes en el Perú, porque somos muy creativos además, tienen ideas brillantes, pero ¿qué consejo les darías para que no Ya se para desanimen? cerrar, ¿qué Ya, para consejos? que su primer paso, Su primer paso. ¿qué consejo le darías a... Yo diría que primero identifica un problema, o Ujú, sea, un problema Identificar real, un problema. check. ¿sí? Segundo, desarrolla, no te enamores de la solución, ¿no? Cuando nosotros nos enamoramos de algo físico o ya sea Dentro digital, de un circuito, un prototipo. te enamoras de la solución y ya luego no ves que hay oportunidades de pivotear, ¿no? De cambiar, de Mm, ir, suelen hacer mejoras incrementales en lugar de decir, bueno, esto no funcionó, creo otra cosa. Entonces ahí eso es lo primero. Y quizás lo tercero y más importante, y es parte de la iniciativa que mm, ustedes están creando, es generar esta comunidad y buscar apoyo, consejo, Ujú, ¿no? Es algo que yo no encontré y por eso es de que tuve que claro. montar Golden Circle para, para poder ayudar a los founders, porque nadie va a hacer el trabajo por nosotros y nadie va a estar tan involucrado y tan apasionado por lo que estamos desarrollando como nosotros. Entonces, si nosotros no nos la creemos y somos testarudos, no vamos a llegar a nada. Pero mientras que estemos en un ambiente de co-creación, colaboración, con nuestros valores bien establecidos, pero también con el público al que vamos, ¿no? ujú, ¿Quién es el público al que yo quiero servir? claro. ¿No? En mi caso, yo lo aprendí muy temprano, ¿no? Les comentaba de que el mismo Golden Circle había hecho un pivot, ¿no? Ujú, Ujú. Versus US Market y ahora igual estamos en Miami, pero atendiendo a founders a Genial. nivel Latinoamérica, ujú, ¿no? Genial. ¿Y quién era mi público? Es los founders underrepresented, underestimated, que es ujú, básicamente aquel subestimado, aquel claro. que hace muy bien las cosas, pero que no necesariamente encuentra Ese ese financiamiento. financiamiento o no tiene la red de contactos, porque en verdad, seamos sinceros, el financiamiento tiene un componente también de De capital networking social, un Networking, y de capital claro, capital el social. capital social, social, ¿no? exacto. Definitivamente. Y es que de verdad te agradecemos con muchísimas gracias más bien por estar aquí y por explicarnos un poco más para que también los jóvenes se puedan animar a innovar, ¿no? Y es que yo creo que hay muchísimo como que potencial en el Perú. Hay muchos jóvenes que tienen ideas brillantes, startups geniales, innovadoras, pero que les falta un poco de visión. Entonces, esperemos que este episodio les haya ayudado justamente a tener esa visión. Y encantado de estar aquí contigo, María Gracia. Muchísimas No, gracias. muchísimas gracias por la invitación y, y quizás un último mensaje es no tengan miedo de estar locos, no tengan miedo de ser disruptores, no tengan miedo de tener metas muy ambiciosas, porque todo es posible, ¿no? Entonces, en medida de que estemos con un ambiente o una disposición de colaborar,
se puede aprender, ¿no? Entonces, Exacto, creo de que excelente. lo que están haciendo es sumamente Ay, valioso porque muchísimas Gracias. permite, ¿no? Que más personas se inspiren, que conozcan. Entonces, felicitaciones a ustedes Definitivamente. también. Gracias, Gracias por Muchísimas tenerme gracias. aquí. gracias. Y es que no podíamos irnos de dejar este episodio sin agradecer a nuestros aliados estratégicos. Burbuja Verde Juegos Educativos, una empresa que apuesta por acercar la ciencia y la sostenibilidad a toda la familia a través del juego. Los pueden visitar en sus redes sociales, los encuentran como Burbuja Verde Juegos Educativos y en su página web burbujaverde.com.pe y ahí los espera para mostrarles todo el catálogo de juegos que tienen. Así que para finalizar este episodio, por favor, nos gustaría que nos sigan en todas las redes sociales, pero que también que nos indiquen en los comentarios qué startups científicas ustedes conocen que están haciendo un cambio en el Perú. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, en YouTube, en Spotify. Spotify nos Por pueden favor, escuchar nos y pueden no se olviden escuchar. de hacer clic en la campanita siempre para seguirnos y para que les suene y les lance la alerta cuando Para sale tener el nuevo todo y estén episodio. atentos a todas las notificaciones, porque esto es Ambientalmente Incorrectos, tu podcast de ciencia, sostenibilidad e innovación Sin sin filtro. filtro. Hasta luego, nos Nos vemos en el próximo vemos. episodio.